Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Hoy los medios recogen una información que también tuvo mucho movimiento ayer, y es la firma de un acuerdo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional que dirige Juan Guaidó, porque el acuerdo fue firmado por el ministro Carlos Alvarado y el representante de la Asamblea Nacional, el doctor Julio Castro, conocido epidemiólogo. Hay varios datos de este acuerdo que son importantes comentar. Uno de ellos, que se trata de un acuerdo para que la Organización Panamericana de la Salud le dé a Venezuela un conjunto de recursos destinados a atender todas las situaciones derivadas de la pandemia del COVID-19. Esta es una noticia que estamos esperando hace mucho tiempo. El hecho de que factores de gobierno y factores de oposición se pongan de acuerdo para atender la situación que se vive en Venezuela, para pensar primero en los venezolanos, en los peligros que implica esta pandemia, antes que en las posiciones políticas, antes que en los cálculos pequeños de cada parcela. Esto es muy importante porque puede ser, por muy pequeño que sea este acuerdo, el preludio de buenas noticias en otros campos, en el campo de la economía, en el campo no solamente ya de la salud con respecto al coronavirus, sino con respecto a la crisis general del sistema de salud, en materia de educación, en materia de seguridad, en materia de alimentación, etcétera. Tantos campos que requieren de acuerdos en Venezuela para apoyar, por ejemplo, la producción agropecuaria, que es muy importante también para garantizar la alimentación de los venezolanos. Es decir, este anuncio es muy positivo en ese sentido, pero además también abre espacio para otras consideraciones. Una de ellas, el hecho de que dos fuerzas antagónicas, dos factores antagónicos de la política venezolana se reconozcan, también es una señal de que se puede avanzar por encima de la diferencia. No es para que piensen igual, no es para que se conviertan en la misma cosa, sino para que en primer lugar acepten el uno y el otro que su adversario existe porque tiene derecho a existir y va a seguir existiendo a pesar de los deseos de cada uno de los sectores. Y también para que piensen ambos que hay un gran país que no está de acuerdo en la manera en que ambos están actuando en este momento. Eso también es importante que lo lean, y así lo dicen estudios de opinión, y así se lo escuchamos a representantes de muchos sectores de la vida nacional que exigen de la dirigencia política una rectificación, y el principal paso de rectificación es precisamente aceptarse unos a otros. Otro paso importante es la capacidad de llegar a acuerdos, vencer las resistencias internas en cada uno de los factores que impiden estos avances en la búsqueda de acuerdos. Así que a mí me parece que es una buena noticia, muy pequeña todavía, es una pequeñita llama a la cual hay que darle calor, hay que cuidarla de cualquier intento por apagarla, y sobre todo cuidarla de los extremos, porque el extremismo se ha convertido precisamente en el enemigo de los acuerdos, el maximalismo, el todo o nada, el hecho de que o desapareces tú o desaparezco yo, y esa no puede ser, digamos, la diatriba, esa no puede ser, digamos, la meta de ninguno de los factores. No debería ser, a lo mejor lo es, pero esa no puede ser para una Venezuela que necesita reconstruirse, integrarse nuevamente, pensarse de cara al futuro, resolver sus dificultades y sobre todo crear espacios para la solución democrática, pacífica, constitucional y electoral del conflicto político, que es lo que cabe en este momento. Ayer se asoció también este anuncio de acuerdo entre gobierno y oposición con la liberación o no liberación, con el cambio de sitio de reclusión del tío de Juan Guaidó, el señor Juan Márquez Guaidó, quien estaba detenido en la DGCIM y ha pasado a arresto domiciliario. Se asoció a este acuerdo y bueno, eso no tiene nada de particular, porque si en el marco de estos pequeños acuerdos se logran pequeños avances que no son, digamos, suficientes en materia de liberación de presos políticos o de cambio de sitios de reclusión, por ejemplo, pasar de la cárcel al arresto domiciliario, no es, digamos, lo ideal, pero es un avance y como tal tiene que reconocerse, es una pequeña señal de que se puede avanzar mucho más. Así, por ejemplo, podría pasar con el asunto de las sanciones, buscar la forma de que
en nombre de la necesidad de que se le alivie la situación al pueblo venezolano, bueno, se hagan esfuerzos conjuntos en la búsqueda precisamente de soluciones a este punto tan importante. No se trata de ayudar al gobierno de Maduro, se trata de pensar en los venezolanos. ¿Cómo hacemos para que la salud se le garantice a los venezolanos en este momento tan difícil? Es decir, son muchos los puntos y no se trata de que cada quien busque presentarse como el ganador. No, no es que el gobierno de Maduro obligó a la oposición a llegar a un acuerdo, o es que la oposición liderada por Guaidó obligó al gobierno de Maduro a llegar a un acuerdo y entonces uno de los dos es el ganador. No, eso lo exigió el país, se lo exigió a ambos sectores. Y bueno, fíjense cómo son las cosas de la política. Hace pocos días el Tribunal Supremo de Justicia reconoció como directiva válida de la Asamblea Nacional, como directiva constitucional o legal de la Asamblea Nacional, la que encabeza el diputado Parra. Pero en la práctica, el gobierno de Nicolás Maduro, con este paso que ha dado, pues reconoce que hay una Asamblea Nacional y que tiene un representante designado por Juan Guaidó en una mesa de conversación con el ministro de Salud. No es el representante de Parra, es el representante de Juan Guaidó, y eso manda una señal. Igualmente, pues la oposición que lidera Juan Guaidó se sienta con el gobierno que no reconocen, con el gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, aquí hay un reconocimiento mutuo de que ambos existen y de que ambos pueden hacer algo por Venezuela y tienen que hacerlo. Así que yo saludo ese acuerdo y ojalá sea el preludio de grandes acuerdos por Venezuela, que es lo que en este momento nos importa, por los venezolanos, por la gente, por los ciudadanos que esperan de su dirigencia política la altura necesaria en un momento de crisis como el que vivimos. Hasta aquí mi comentario de hoy.